7:47 de la mañana, estás en nuestras mañanas en Tupambagué. Estamos en comunicación con Belén Wagner, directora del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Muy buenos días, Kirisala Betty, junto a Sergio en Tupambagué. Hola, muy buenos días y buen día a la audiencia también. Hola Belén, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Bueno, quisiéramos conocer en detalles de este trabajo que lo vienen haciendo hace mucho tiempo, como bien decíamos, de un área que justamente trata de recabar información. Estamos mirando un poquito estos indicadores que lo están trabajando hace un buen tiempo, una realidad que a veces seguramente lo lleva a encontrarse con situaciones, bueno, muy puntuales, ¿no? Con datos actualizados también. Sí, bueno, en principio contarles que el instituto trabaja a nivel nacional, no solamente en la provincia de Misiones, sino que estamos en más de 20 provincias de la Argentina y trabajamos con 3 indicadores. Uno es el indicador barrial de situación nutricional, que es un relevamiento que estamos realizando en este momento de peso y talla, lo realizamos todos los años. Otro es el índice barrial de precios, que por ahí es por el que somos más conocidos porque tenemos ese relevamiento es mensual y tenemos estadísticas mensuales. Y otro es el indicador familiar de acceso a derechos. Este año es el segundo año que lo realizamos. Y es tal vez uno de nuestros indicadores más completos porque analizamos diferentes dimensiones, entre ellas trabajo, salud, educación, vivienda, y son entrevistas que llevan más de 70 preguntas y requieren otro esfuerzo bastante diferente para realizarlo, pero que aporta información estadística sumamente relevante y sobre todo para analizar lo que atraviesan las familias en tiempo real más que nada. Uh-huh. Este informe que yo hacía referencia, ustedes lo presentaron el pasado jueves, ¿puede ser? Sí, el indicador familiar de acceso a derechos se presentó el jueves, se presentaron los datos nacionales, los datos provinciales vamos a tenerlos dentro de unos meses, si bien conocemos algunas cuestiones generales de la provincia de Misiones. Uh-huh. Se trató de... Uh-huh. No, sí, sí. Sí, el IFAD es un monitoreo nacional que se realizó en julio y agosto. El objetivo principal de este estudio fue aportar, o es mejor dicho, aportar información estadística sobre la situación de acceso a derechos que atraviesan las familias que viven en los barrios populares, y esto es importante mencionarlo, nosotros entrevistamos a familias que viven en los barrios populares, pero además que asisten a comedores y merenderos, ¿sí? Es importante mencionar esto porque no son datos que representan a toda la población, en nuestro caso no representan a toda la población misionera, sino a una población entrevistada, digamos, que fue parte de este relevamiento con ciertas características, familias que asisten a comedores y merenderos, pero que además son destinatarias de ciertos programas como la Asignación Universal por Hijo, la tarjeta alimentar que se deposita también en la OH y el programa Potenciar Trabajo. ¿Qué buscamos puntualmente con este aporte? Primero, formular justamente indicadores sobre las dimensiones de salud, educación y vivienda, pero también ver cómo está la situación de las familias en relación fundamentalmente al acceso a los derechos y al acceso a la alimentación, y tener datos que nos permitan a nosotros visibilizar esta situación, pero también poder elevar diferentes informes a los diferentes estamentos del Estado para mejorar las políticas públicas y sobre todo para que se pueda accionar en relación a los datos que fueron relevados. Estos datos ustedes ya tendrán un relevamiento previo, es decir, la mayoría están registrados, tienen los derechos que vos estabas mencionando, o sea, hay un dato ya anticipado, digamos, ¿no? Sí, para contarte algunos datos que nosotros pudimos encontrar que son bastante preocupantes, sobre todo si lo cruzamos con otros datos estadísticos de nuestros otros indicadores. Por ejemplo, en relación a la dimensión trabajo, el 65,5% de estos hogares entrevistados, que a nivel nacional se entrevistaron, todos los datos que voy a mencionar, o la gran mayoría son a nivel nacional, nosotros entrevistamos a 31.525 hogares. Uh-huh. De estos, el 65,5% dijo que tenía ingresos menores a 45.000 pesos, es decir, inferiores a la línea de indigencia en la provincia de Misiones y en Argentina.
que 9 de cada 10 de estos hogares que nosotros entrevistamos reciben algún programa de transferencia, entre estos los que yo mencioné, la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentaria y el potenciar trabajo, que 2 de cada 10 de estos hogares indican que al menos un integrante, y este dato no es menor, que 2 de cada 10 hogares dijeron que al menos un integrante perdió su puesto laboral recientemente. Cuando nosotros empezamos a preguntar hace cuánto que perdió ese puesto laboral, 3 de cada 4 de estos hogares nos dijeron que fue al menos de un año que perdieron el puesto laboral. Y esto es bastante preocupante. Tenemos que pensar en la situación económica, en lo que estamos viviendo a nivel país, con aumentos día tras día en las diferentes áreas. A nosotros que nos toca relevar siempre a través del índice barrial de precio todo lo que significa, digamos, los precios de los 57 productos que componen la canasta básica alimentaria, pero también el deterioro, digamos, del poder adquisitivo de la familia, y además sumarle la pérdida de trabajo de algún miembro del hogar, que es bastante fuerte, digamos, para las familias en este contexto. Para contarte otros datos, sí. No quiero interrumpirte, por favor, en los datos. Para contarte otros datos que también son bastante importantes, nosotros en la dimensión de salud y en la dimensión de alimentación estuvimos preguntando acerca de la inseguridad alimentaria, ¿no? Hicimos varias preguntas en relación a las posibilidades de acceso de compra de alimentos de las familias, cuánto compran en cantidad, en calidad, si compraban menos o más que antes, la característica de los productos que compran y demás. Cuando preguntamos acerca de la inseguridad alimentaria a nivel nacional, digamos, la inseguridad alimentaria nos referimos a cuando las personas ven disminuida su capacidad de acceso a alimentos, ¿no? Ahí vemos que un 70% de la población dijo que accede menos que antes a la compra de alimentos o a los alimentos en sí. Y este también es un dato importante en relación a lo que venimos mencionando, ¿no? La inflación que no ha parado, no se han desacelerado los precios de los alimentos durante este último tiempo. Si pensamos en lo que es la reducción de porciones, a nivel nacional, un 64,3% de estos hogares entrevistados, porque estos respondentes de las entrevistas representan a hogares entrevistados, un 64,3% dijo que tuvo que reducir alguna de sus porciones de alimentos durante el día. Y un dato no menor es que Misiones está dentro de estas familias que nosotros entrevistamos, siempre es importante volver a recalcar eso, en Misiones están dentro de las 4 provincias con más hogares que han tenido, digamos, que tuvieron que reducir las porciones de comida, ¿sí? Lidera Formosa con un 82% de los encuestados, San Juan con un 80% de los encuestados que tuvo que reducir la porción de sus alimentos, Chubut con un 48% y Misiones con un 49%, casi un 50% de hogares entrevistados que dijeron que durante este último año tuvieron que reducir las porciones que comen diariamente, ¿no? Respecto a la suspensión involuntaria de algunas comidas, es decir, que tengan que dejar de comer, por ejemplo, entre las 4 comidas, nosotros preguntábamos, bueno, el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena, dentro de esas 4 comidas que son sumamente importantes para tener una buena alimentación, el 62% a nivel nacional nos dijo que tuvo que suspender alguna comida involuntariamente, es decir, porque no tiene la capacidad de compra para comprar todos los alimentos suficientes. Muchas de las respuestas de las familias, que al menos las que nosotros estuvimos haciendo acá en la provincia de Misiones, más adelante vamos a contar el informe más detallado de Misiones, nos decían esto, ¿no? Nosotros priorizamos las comidas para los niños, pero porque no nos alcanza, y cuando estamos hablando también de familias que quienes trabajan en el hogar, muchos de ellos realizan trabajos forzados, trabajos pesados, y esto requiere una buena alimentación. Por eso son datos bastante preocupantes. Así es. Y decime, ya que están, digamos, aguardando todavía los resultados pormenorizados de esto, de cuando hablas de Misiones, ¿se toman de las principales ciudades? ¿De qué muestra hacen de la provincia de Misiones?
Bueno, nosotros en la provincia de Misiones realizamos este relevamiento en varias localidades, en Posadas, en Garupán, Candelaria, en Puerto Esperanza, El Dorado, San Pedro. Y tuvimos varias localidades participando de este relevamiento, también en Gobernador Roca. Bueno, fueron varias las localidades que participaron, hicimos alrededor de 700 encuestas, un poquito más. Por eso digo, siempre son representativas de una población que tiene cierta característica, es decir, aquella población que asiste a los merenderos y comedores, y no es menor esto, porque quiere decir que son familias que en el día a día no pueden resolver su alimentación diaria en sus hogares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta situación económica la que estamos atravesando, más los salarios que no acompañan con la inflación, hace que las familias realmente tengan que resolver su alimentación en los comedores y los merenderos de los diferentes barrios. Este grupo familiar que hoy por hoy son los más vulnerables ante este escenario inflacionario, de alguna manera dependen de este aporte que hace el Estado, y por eso que de alguna manera también en el presupuesto 2023 se aumenta un poquito más, pero la realidad es que muchas de estas familias también necesitan o quieren, desean, manifiestan ganas de trabajar, ¿no? Sí, además muchas de las familias nos decían esto, ¿no? Nosotros, muchos de estos hogares también sostienen 2 o 3 fuentes laborales no registrados, donde aún con esos 2 o 3 puestos laborales no llegan a pasar ni siquiera la línea de indigencia. Y eso es bastante alarmante cuando hablamos de familias, al menos las que nosotros entrevistamos, de familias que tienen niños y niñas a cargo, menores de 0 a 18 años en sus hogares. Por eso es una situación bastante compleja la que están viviendo las familias de los sectores populares y realmente requiere de una atención inmediata, ¿sí? Siempre repito esto, el hambre no espera, los niños no esperan, necesitan, y bueno, requiere de acciones inmediatas. Cuando decías esto de que deben reducir sus cuestiones de comida, ¿no? Está incluido también que participan en los merenderos, incluso con esta comida, ¿deben reducir aún en el hogar lo que comen? Sí, nosotros estuvimos preguntando sobre todo cuántas veces al día consumen frutas, verduras, cuántas veces al día consumen carnes, al día, a la semana y al mes. Esas fueron nuestras preguntas. Nosotros hicimos un relevamiento de más de 70 preguntas, donde se preguntó por cada grupo específico y también por cada grupo de alimentos. Si yo retiro la merienda en el merendero, un dato no menor es que la familia nos dice que comparten la comida que retiran del merendero y el comedor entre todo el grupo familiar. Así que es bastante alarmante escuchar que las familias también, al menos en la entrevista que nosotros hicimos en Posadas, te dicen: nosotros no consumimos carne durante la semana porque no nos alcanza para comprar, sobre todo carnes rojas, no consumimos verduras y frutas porque no nos alcanza, o lo poquito que podemos comprar lo damos a los niños. Pero muchas veces ni siquiera los niños tienen acceso a las verduras y frutas. De hecho, a nivel nacional, un 70% de las familias que nosotros entrevistamos, de estos 31.000 hogares, dijo que no pudo comer o se tuvo que privar de comer verduras, frutas y cereales. Y en este escenario es muy complejo todo, ¿no? La vez pasada hablamos de una mirada multidimensional, o sea, más allá de una pobreza estructural que tiene la Argentina, está lo multidimensional. Vos hablas de derechos que tiene que ver un poquito con la vivienda, la educación y servicios. Sí, así es. Son varios los factores que hacen que hoy las familias vean deteriorado su calidad de vida, pero cuando hablamos de estos datos que tienen que ver con la seguridad alimentaria, son más alarmantes aún porque sabemos que, como digo, son familias que tienen niños, niñas y adolescentes en sus hogares. Lo importante que es una alimentación saludable, acceder a una alimentación saludable en los hogares y cómo incide esto en muchos factores, ¿no? En enfermedades muchas veces crónicas, en la cuestión educativa también, de cómo los niños rinden en las escuelas. Entonces son datos que son bastante
fuertes también a la hora de analizar, ¿no? No son solamente entrevistas y números, sino que son familias las que están detrás de esto. Es así. Bueno, Belén, te agradecemos tu tiempo. Vamos a guardar entonces cuando tengas ya los datos pormenorizados y bueno, en contacto en cualquier momento para seguir hablando de este importante trabajo que realizan ustedes con la comunidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Nuestras mañanas en Tupambay. Nos informamos y acompañamos hasta las 10. Bueno, así hablamos con Belén Warner, quien es responsable, digamos, de este informe que presentaron la semana pasada, Indicador de Familia con Acceso a Derechos, y vamos a guardar otros resultados que tienen que ver con la provincia de Misiones en poco tiempo más. Trabajando, estudiando, paseando o descansando. Y la radio siempre estuvo con vos, porque somos tu compañía ideal. En estos 30 años juntos, construimos una gran historia. Una historia que se sigue escribiendo gracias a vos. Si escuchás radio, escuchás Tupambay. Tupambay, todos los días con vos, la más creíble. Lo que pasa aquí, En el mundo. economía, Política. el campo. Policiales. Cuando hay información, tu radio te lo cuenta. Saber lo que pasa No es una opción. es una necesidad. En la primavera 2022, Tupambay. te cuenta lo que importa. Ahora, el servicio informativo Tupambay. Auspicia el informativo la Agencia Tributaria Misiones. Hola, 8:04, la temperatura 20 grados, humedad 64%.